Hola, bienvenidos queridos estudiantes de séptimo año, soy el profesor Víctor Huerta y les doy la bienvenida a este primer video que da inicio al segundo semestre del año 2020. Ahí ya la pueden ver, la unidad número 3, las invasiones germanas. Hoy día vamos a empezar a trabajar ya la unidad número 3 que habla del origen de la cultura europea. Vamos a dar término a la Edad Antigua y vamos a dar paso a la Edad Media, y para eso vamos a analizar una serie de mapas. El objetivo que tiene esta guía es analizar mapas para comprender las invasiones germanas y la caída del Imperio Romano de Occidente. Para eso vamos a irnos al Google Earth rápidamente para dar inicio a este trabajo. Ojalá que lo pasen bien y aprendan mucho. Bueno, aquí estamos en la fachada de nuestro querido Liceo A131 de WIM. Todos los hechos históricos ocurren en un lugar físico. Para eso es importante poder conocer ese lugar físico. En este caso lo vamos a conocer a través de las representaciones gráficas de ese espacio físico. Me refiero a los mapas. Aquí estamos en la fachada de nuestro Liceo A131 de WIM, en la sección básica, gracias a la magia que tiene el Google Earth y la vista del Street View. Vamos a salir del Street View y nos vamos a dirigir desde el cono sur de América Latina hasta Europa, hasta el Mare Nostrum, hasta este océano, perdón, hasta el mar Mediterráneo. Hemos pasado por el Océano Pacífico y llegamos aquí al mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, que lo estuvimos viendo en los otros videos, a este cúneme que llamaban los romanos, al mundo conocido que unía al continente africano, asiático y europeo. Vamos entonces a un pequeño resumen y luego volvemos con el análisis de la lectura y análisis de los mapas históricos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente se inicia una nueva etapa en la historia de Europa y de las regiones cercanas. Esta etapa se caracterizó por la fragmentación territorial y política de la antigua unidad en torno al mar Mediterráneo, por el protagonismo de los pueblos germanos y el enorme poder e influencia que adquirió la Iglesia Católica. Como parte de este proceso, se produjo una profunda interacción entre tres tradiciones culturales, lo que dio origen a una nueva civilización, la Europa occidental. El desarrollo y consolidación de esta civilización se enmarca en el periodo que tradicionalmente es conocido como Edad Media o época medieval, el cual duró más de 1000 años y en el que se originaron nuevas formas de organización política y social, entre ellas el feudalismo. Mientras Roma fue un imperio poderoso, los germanos y otros pueblos considerados por los romanos como bárbaros fueron mantenidos al margen de sus territorios, pero a partir del siglo III eso cambió. Por diversas razones, algunas tribus germanas se comenzaron a instalar al interior del imperio, conviviendo con las poblaciones romanizadas. Esta erupción se fue acentuando con el tiempo y hacia fines del siglo V, los germanos traspasan masivamente las fronteras del imperio de Occidente, lo que terminó por desmoronar el imperio romano occidental. Paulatinamente se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural entre elementos romanos y germanos, lo que a la larga originó una nueva estructura política y social. Las tribus germanas, ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos. De esta manera, comenzaba a configurarse una transformación trascendental en el mapa europeo, caracterizada por una fragmentación territorial. Antes de analizar un mapa histórico, tenemos que aprender a leerlo. Para ello, nos vamos a ir a la siguiente guía de trabajo, que se las voy a dejar adjunto a la guía que van a hacer, donde aparecen las partes del mapa. Ahí aparece el título, lo que es la rosa de los vientos, latitud y longitud, los símbolos, los topónimos, la escala, la simbología, leyenda y la autoría del mapa, que es indicar quién fue el que elaboró este mapa. Las partes de un mapa. Primero tenemos el título, ahí lo pueden ver, indica el tema central tratado por el mapa y otros aspectos básicos. Luego la rosa de los vientos, que muestra los puntos cardinales. Los símbolos, que son representaciones gráficas que indican lugares, recursos y fenómenos que se localizan en un lugar determinado y que están explicados en la simbología. Luego la simbología o leyenda, recuadro que contiene los símbolos con sus respectivas explicaciones. Para poder entender lo que significan cada uno de los símbolos, tengo que irme a la simbología. Los topónimos, al igual que los símbolos, son tremendamente importantes en el mapa, ya lo vamos a ver. Son palabras o frases que nombran elementos ubicados en el mapa.
Luego tenemos la escala, que es la relación o comparación entre las distancias reales y las representadas en el mapa. La latitud y longitud, que es lo que nos permite ubicar el espacio a través de coordenadas. Y la autoría, donde aparece el nombre de la persona o institución que elaboró el mapa. Vamos a leer el mapa entonces. ¿Cómo leer un mapa histórico? Lo más importante, chicos, para poder entender y leer y analizar un mapa histórico es el título. El título nos indica el lugar, el espacio y el tiempo representado. En qué época está representado el espacio que ustedes observan ahí. Luego, determinar el espacio geográfico representado, donde están los continentes, los estados, regiones, mares, etc. Para ello es muy importante trabajar con los topónimos. Después, distinguir los lugares señalados, nombres geográficos, nombres políticos y acontecimientos. Para ello está la simbología de los topónimos. Identificar el tiempo o la época que representa el mapa, siglos, años. ¿Dónde puedo encontrar eso? Generalmente en el título o en los topónimos y también en la simbología. Puede aparecer en cualquiera de esos elementos. Lee la simbología para comprender el contenido histórico representado, estados involucrados, rutas o acontecimientos históricos, etc. Importante leer la simbología. Si no entiendo los símbolos que aparecen ahí, en la simbología lo voy a encontrar. Si es el caso, considerar el orden cronológico de los acontecimientos que se representan. Eso también aparece en la simbología de los topónimos o en el título. ¿Cómo analizar un mapa histórico? Lo primero que tengo que tener para analizarlo, ya que una vez que lo leí, es considerar los conocimientos previos que tengo sobre el tema que aparece en el mapa. Todo lo que yo tenga, conocimiento que yo tenga previo a leer el mapa, me va a ayudar para poder analizarlo. Distinguir los diferentes procesos o fenómenos que ilustra el mapa. Eso también es importante para analizarlo. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿En qué época ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Para ello también debo hacer uso de mis conocimientos previos. Después, para poder analizar mejor el mapa, puedo hacer una síntesis respondiendo a las preguntas de qué es lo que observo, cómo fue que ocurrió lo que aparece en ese mapa, dónde, ahí ubico el lugar geográfico, para eso me apoyo de los topónimos, cuándo, la época y por qué ocurrió el fenómeno que se puede observar en ese mapa. El foco debe ser llegar a explicar los acontecimientos históricos que se reflejan en el mapa, qué es lo que está ocurriendo en ese mapa. Después establecer las relaciones que muestra el mapa, considerando para ello la simbología, la época y el espacio geográfico. Sacar conclusiones a partir de la información reunida. Luego, sacar conclusiones implícitas a partir de conocimientos previos y de la información del mapa y explicarlas con tus propias palabras. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo llegar a partir del análisis que yo he hecho del mapa o a partir de la lectura y considerando siempre mis conocimientos previos? Finalmente, establecer el propósito del mapa, representar la dimensión espacial de los fenómenos y acontecimientos ocurridos en el mapa. Pues bien, una vez que tenemos claro los elementos del mapa y cómo leerlo y cómo analizarlo, es que vamos a continuación a trabajar y a conocer un poco más cómo fue este proceso de las invasiones germanas al Imperio Romano Occidente. El origen de la civilización europea occidental. Como ya les había adelantado, vamos a conocer este origen a partir del análisis de mapas. Aquí tenemos el primer mapa. Este mapa, el título aparece ahí abajo, es el Imperio Romano. Podemos ver varios topónimos. Hoy aparece el que me indica dónde están los océanos, el Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, y también aparecen los continentes, Europa, África y Asia Menor. Por lo tanto, ya tengo la opción aquí de poder ubicarme espacialmente dónde está ubicado el fenómeno que vamos a estudiar. Los colores no aparecen en la simbología, no tiene simbología. Por lo tanto, yo debo deducir que el color naranjo es lo que me indicaría, se trata del Imperio Romano, y lo de color verde es lo que está fuera del Imperio Romano. En este caso ahí están los germanos, separados por el límite que tenía Roma, que era el río Rin y el río Danubio, que aparecen ahí marcados. Este era el mar Mediterráneo, este imperio conquistado por los romanos y que fue símbolo y señal de civilización. Todo lo que estaba fuera de las fronteras era el mundo que ellos consideraban como bárbaro, como salvaje, como violento. Ahí están, en este caso, los germanos estaban considerados dentro de ese grupo. Fue tanto lo que se expandió el Imperio Romano que no pudo controlar todas las fronteras, además de los diversos conflictos internos que habían al interior del imperio, que el emperador Diocleciano tuvo que dividir el año 395 el imperio en dos, ya para poder administrarlo de mejor forma. Teodosio, que era heredero de Diocleciano, dejó a su hijo Arcadio, aparte del Imperio Romano de Oriente, cuya capital es Constantinopla, ahí lo pueden ver, y a Honorio
el Imperio Romano de Occidente, que aparece de color verde en esa zona con la capital en Roma. Fue tanto el descontrol que hubo en la zona de Occidente que no se pudo controlar la invasión de los germanos. Además que los hunos, por un tema climático, debieron emigrar hacia el sur de Europa, empujando a los germanos al continente o a la parte occidental del Imperio Romano. Ahí podemos observar los símbolos, esas flechas que indican las rutas por donde viajaron estos pueblos germanos o bárbaros y donde se ubicaron finalmente. Ahí está el título, Invasiones Bárbaras. Este mapa adolece de un detalle, no aparece la fuente. Es importante contar con las fuentes, tampoco aparece la Rosa de los Vientos. Hay varios datos que le faltan a este mapa. Ahí aparece en parte de la simbología, la frontera del Imperio Romano y en azul las posiciones originarias de las tribus bárbaras. ¿Bien? Por esas zonas luego ellos se dirigieron. Una vez que llegan a Europa se establecen como reinos, ahí están los reinos en Europa. Se establecen en esos reinos, aparecen representados de distintos colores. Ahí los topónimos nos indican cuál es el nombre de los reinos. ¿Ya? Este mapa tiene un defecto también, no tiene título y no tiene simbología. Un intento por unir a estos reinos fue el que tuvo Carlomagno en el año 800 después de Cristo, donde el Papa León III lo nombró emperador de Roma, el nuevo emperador de Roma, porque siempre los germanos, admirados mucho de la cultura romana, querían ser como ellos y querían esta unión de reinos en Europa. Él lo intentó, pero el año 814 no lo consigue porque muere y ahí nuevamente se dividen todos los reinos, formando lo que conocemos como los reinos de la Edad Media y este sistema social denominado feudalismo. Ahí aparece el intento de Carlomagno por unir a los distintos reinos germanos. A continuación nos vamos a ir entonces a la guía de trabajo, aplicando todas las cosas y conceptos que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Bien, aquí estamos nuevamente en la guía de trabajo, la que revisamos en un principio. Los invito a revisar la página 120 a la 123 de tu texto de estudios para poder complementar el trabajo y el desarrollo de esta guía. Vamos a analizar entonces el primer mapa. El primer mapa, ahí está el título, Invasiones Germanas del Imperio Romano. Aparece también acá la leyenda, la simbología, aparecen varios símbolos dentro del mapa, los topónimos donde aparece el nombre de las diferentes tribus germanas que invadieron Roma. Aparecen los colores también, aparece la fuente, la Rosa de los Vientos. En el segundo mapa ya tenemos establecidos estos reinos germanos en Europa en el siglo VI después de Cristo. Ahí está la fuente también y los topónimos indican claramente de qué lugares se tratan. ¿Qué información nos entrega cada uno de los mapas? Para poder responder esta pregunta solamente tengo que leer los mapas, leer la información que aparece ahí. ¿Qué información nos entrega el primer mapa y qué información nos entrega el segundo mapa? Luego compara con ambos mapas y responde ¿qué semejanzas hay entre ambos mapas? Indica 2. ¿Y qué diferencias hay entre ambos mapas? Indica 2 también. Para ello solamente tengo que saber leer los mapas. Y la última pregunta ya viene de análisis, donde dicen cuál de los dos mapas es posible afirmar que existió una unidad política. Fundamente su respuesta con un argumento. Para poder entender dónde hubo una unidad política tengo que tener conocimientos previos y eso es lo que yo los quiero invitar a que puedan trabajarlos y puedan entenderlo a partir de la lectura de estos mapas y de su texto de estudio que es el que vamos a revisar ahora. Bueno, aquí estamos en nuestro texto de estudios. Los invito a leer, dice la guía de la página 120 a la 123, donde aparece el origen de la civilización europea occidental. Hay varias fuentes. Ojo acá, aquí está el contexto temporal. El año 476, ya lo vimos, destitución del último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augusto. Este joven de 15 años que fue sacado del trono por Odoacro. 1000 años después cae el Imperio Romano de Oriente, el año 1453, por las fuerzas turcas que toman Constantinopla. Ahí aparecen algunas ilustraciones de la Edad Media. Y aquí está el proceso de fragmentación de Europa. Recordemos que se fragmenta el Imperio Romano, producto de la invasión de los pueblos germanos. Y lo que me interesa mucho es que puedan trabajar ustedes acá. La tradición que dio origen a la Europa occidental. Son 3 elementos importantes. El primero, la tradición greco-romana, que es la que dejaron los romanos durante sus conquistas. También
la tradición judeo-cristiana, que es lo que heredamos del cristianismo, como la religión católica, y la tradición germana, que es la tradición que los propios germanos trajeron a Europa, y que dieron estos tres elementos origen a la Europa medieval, a la Europa occidental, a la Europa que finalmente es de la que nosotros hemos heredado la cultura cuando llegan los conquistadores europeos a América. Ya, muchachos, espero que esta guía, este video les haya sido útil, que hayan podido trabajar este proceso histórico a partir del análisis de mapas, y que obviamente el aprender a analizar fuentes como los mapas les va a permitir entender mucho más los procesos históricos. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.